Muy bien, mis saludos a todos. Vamos a tratar hoy de hacer un ejercicio sobre las estructuras de repetición en función de hacer un repaso o refuerzo para el trabajo que ustedes vienen haciendo. Bien, cuando hablamos de estructuras de repetición, hablamos fundamentalmente de aquellas estructuras o instrucciones que nos permiten repetir una serie de procesos varias veces, ¿verdad? Como ustedes bien pueden haber visto en el material de la unidad, en donde se revisa todo lo referente a las estructuras de repetición, pues contamos con dos tipos de estructuras de repetición, las estructuras de repetición condicional y las estructuras de repetición incondicional o indexadas, ¿verdad? En las estructuras de repetición condicional trabajamos en base a una condición. Las condiciones no son más que instrucciones o sentencias, ¿verdad? Que ya ustedes las vienen utilizando desde la unidad 4, es decir, son aquellas sentencias que me permiten evaluar una determinada situación en un momento dado, ante lo cual la respuesta es cierto o falso. Son esas preguntas que ustedes hacen sobre si un número es mayor o menor que algo, cuando utilizan los operadores lógicos AND y OR, y ese tipo de construcción donde estamos preguntando algo. Y entonces, la repetición se hace en base a esa condición, es decir, vamos a repetir un conjunto de instrucciones mientras se resuelva mientras una determinada condición sea cierta. En el momento en que la condición deja de ser cierta, pues entonces allí detenemos el proceso de repetición. Es muy importante, sobre todo, cuando usamos los procesos de repetición, el tener en cuenta que vamos a tener que definir muy bien esa condición de manera de obtener un punto de parada, es decir, que siempre logremos salir del ciclo. No permitamos nunca que el ciclo quede lo que se llama en un ciclo infinito. Esto sucede cuando nos olvidamos de actualizar aquellas variables que forman parte de la condición, es decir, las variables que están involucradas en la condición. Entonces debemos estar muy pendientes de siempre hacer esa actualización para no caer en ciclos infinitos. Cuando trabajamos con estructuras de repetición, vamos a estar trabajando sobre todo con contadores y acumuladores, que son variables especiales que me permiten, en el caso de los contadores, contar cuántas veces sucede algo. Y en el caso de los acumuladores, pues ir acumulando en un pote ciertas cantidades, ¿ok? Vamos a ver entonces el problema que vamos a resolver, es uno de los problemas de la guía. El problema dice así: una empresa decide procesar la nómina de sus empleados en el computador. Empleados de ambos sexos trabajan horas diurnas y nocturnas a una tarifa de pago diferente. Las diurnas a 1.500 bolívares, las nocturnas a 2.000. De cada empleado, la empresa tiene el nombre, el sexo, si es femenino o masculino, el número de horas que ha trabajado de día o de noche, y al final de la semana se procesa entonces la nómina de pago en el computador y se desea producir un reporte que contenga para cada empleado el nombre, el sexo y el monto del salario de la semana. Para toda la empresa, las cantidades de empleadas y empleados, la cantidad de horas diurnas y nocturnas, los promedios de salario para cada sexo y el nombre y sexo del empleado con menor salario. Cuando tenemos problemas de este tipo, se van a dar cuenta que en los reportes finales, normalmente una parte del reporte lo conforman datos de entrada, es decir, fíjense que en este caso parte del reporte son el nombre y el sexo, que son datos de entrada, y otra parte del reporte lo conforman datos calculados. Pero hay datos que se calculan en el ciclo de repetición, es decir, que se calculan muchas veces, y hay otros que son lo que llamamos los totalizadores, es decir, cálculos que se hacen durante el ciclo de repetición, pero que no se reportan sino una vez finalizado este ciclo. Por ejemplo, las cantidades de empleadas y empleados, la cantidad de horas diurnas nocturnas, son acumuladores que vamos a ir calculando dentro del ciclo, pero que no reportamos sino al salir. Los promedios también, ¿verdad? Los promedios se calculan al final, una vez que salimos del ciclo de repetición. Y el nombre y el sexo del empleado con menor salario se calcula también durante el ciclo y se reportan luego.
Para calcular el promedio necesitamos, en este caso, un acumulador de salarios y lo vamos a dividir entre la cantidad de personas de ese sexo. Vamos a tener un promedio de salarios para salarios femeninos y un promedio de salario para los masculinos, ¿ok? Bien, para comenzar entonces vamos a organizar nuestra hoja de datos. Allí vamos a colocar entonces el nombre, el sexo, las horas diurnas, las horas nocturnas y el salario. ¿Ok? Vamos entonces a darle forma acá con un borde, vamos a colocarle un sombreado y tenemos allí entonces ese cuadro para nuestros datos, ¿ok? No sabemos cuántos datos son, por lo tanto vamos a trabajar con una repetición condicionada. Si supiéramos cuántos son exactamente, entonces utilizaríamos la repetición indexada. Bien, en el cuadro de salida, en el reporte de salida, vamos entonces a necesitar estos datos que están acá. Me los voy a copiar, los voy a llevar por acá. Y vamos a tener entonces que necesitamos cantidad de empleadas y empleados, para lo cual voy entonces a dejar 2 líneas. Y voy a colocar por aquí empleados y empleadas. Ok, vamos a dejar 2 cuadritos por acá. Para la cantidad de horas diurnas y nocturnas también voy a necesitar 2 líneas. Vamos a colocar por aquí horas diurnas y luego horas nocturnas. Ok, vamos a colocar esto así y vamos a ponerle un borde. Los promedios de salario por cada sexo también necesito 2 espacios. Vamos a tener por aquí femenino y masculino. Vamos a calcular entonces los salarios promedios en esos 2 casos. Y luego vamos a tener por aquí el nombre y el sexo del empleado con menor salario, ¿ok? Y vamos a incluir también aquí el menor salario. Vamos a colocar así y vamos a tener entonces nuestro reporte ya listo, ¿ok? Vamos a colocar de color y lo tenemos ya listo entonces. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro programa. Vamos a Visual Basic, insertamos módulo y comenzamos con nuestro programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces son los datos de entrada. Ok, nuestros datos de entrada entonces los vamos a especificar. Los vamos entonces a especificar, vamos a modificar acá en las opciones, un momento, vamos a tomarme un segundo para aumentar un poco la letra del editor para que ustedes puedan ver un poco mejor. ¿Ok? Vamos entonces con los datos de entrada. Como datos de entrada dijimos que teníamos en primer lugar el nombre, que va a ser un string. Luego tendremos el sexo, que también va a ser un string, porque lo voy a manejar con 2 letras. Y luego vamos a tener las horas diurnas, que va a ser un entero. Las horas nocturnas, que va a ser un entero. Y finalmente el salario, que va a ser un doble, ¿ok? Bien. Vamos a tener unas variables auxiliares. Y vamos a tener también variables de salida, ¿ok? En el caso, vamos a comenzar con los datos de salida. En los datos de salida tenemos, en primer lugar, dijimos por acá que
necesitábamos la cantidad de empleadas y la cantidad de empleados necesarios, ¿verdad? Y me van a perdonar, pero tuvimos un error por acá. El salario no es un dato de entrada, el salario es un dato de salida. ¿Ok? Vamos a tener entonces la cantidad de empleados, vamos a ponerlo contador femenino como un entero. Vamos a tener el contador de masculinos como un entero. Vamos a tener también vamos a ver por acá, la cantidad de horas nocturnas y la cantidad de horas diurnas. CHN, horas HD, horas diurnas. Y el CHN, horas nocturnas, ¿ok? Vamos a hacer un stop por aquí porque voy a encender la luz porque está un poco oscuro. Ajá. Bien, seguíamos entonces. Necesitamos también los promedios de salario para cada sexo. Van a ser entonces 2 promedios. Vamos a llamarlo prom F as double, porque los promedios siempre nos van a dar números reales, ¿verdad? Y prom M as double. ¿Ok? Finalmente necesitamos el nombre, el sexo y el menor salario, que entonces van a ser dim, nombre M as string, dim, sexo M de menor as string y el menor S as double. ¿Ok? Esos serían entonces mis variables de salida. En cuanto a los datos auxiliares, los podemos poner por acá o los podemos poner también, vamos a ponernos aquí al final. ¿Ok? Los datos auxiliares, ¿cuáles son mis datos auxiliares? Voy a requerir una variable que voy a llamar respuesta, que es la que me va a permitir de respuesta, que es con la que voy a trabajar para ir verificando si el ciclo de repetición continúa. ¿Ok? Vamos a usar allí la variable respuesta. Vamos a utilizar también para calcular los promedios, voy a necesitar el acumulado de cuántos tengo de cada sexo, pero esto ya los tengo aquí, las cantidades, pero necesito acumular los salarios por sexo y esto no lo tengo, ¿ok? Entonces vamos a colocar por aquí dim acum salarios F as double y dim acum salarios M as double, ¿ok? La cantidad de masculino y femenino ya lo tengo en los contadores allá arriba. Bien, por lo pronto esas serían las variables que necesito. Vamos a necesitar también una variable que voy a llamar fila, que es con la que voy a ir controlando la fila en la hoja donde voy a ir escribiendo, ¿ok?
Esa fila la vamos a inicializar, luego vamos a ver. Si vemos los datos, mi primera fila es 4, entonces la voy a iniciar allí. Ella es la que me va a ir permitiendo esa variable ir escribiendo en la hoja de seguido en cada línea, ¿ok? Bien, vamos a comenzar entonces con el sub principal. Y aquí entonces vamos a hablar de un call inicio, donde voy a inicializar todas las variables contadores y acumuladores. Voy a inicializar la variable respuesta, todo esto, ¿verdad? Luego voy a tener una sub que se va a llamar repetición, que va a ser el ciclo de repetición donde se va a llevar a cabo todo el proceso. Y luego voy a tener uno que va a llamar reporte final, que es donde voy a reportar todo lo que tiene que ver con la parte del reporte de las variables que se reportan fuera del ciclo, ¿ok? Vamos entonces a colocar por aquí que este es el programa principal, ¿ok? Aquí es inicialización de variables. Por aquí tengo el ciclo de repetición. Y por aquí tengo el reporte final. Vamos a comenzar entonces con el subinicio, donde inicializo contadores, acumuladores y variables auxiliares, ¿ok? Entonces aquí vamos a comenzar con cont f igual a 0, cont m igual a 0, el chd igual a 0, chd igual a 0, chn igual a 0. Los promedios no necesito inicializarlos. Luego tengo el ACUM salario femenino igual a 0. El ACUM salario masculino igual a 0. Fila lo voy a inicializar en 4, que es la fila donde comienza. El nombre M lo inicializo en comillas dobles, nombre M. El sexo M también lo inicializo en comillas dobles, que es vacío para limpiarlo. Y menor salario lo inicializo en un valor muy grande para tratar de que desde la primera vez ya esto tenga valores, cualquier valor sea menor que esto, ¿ok? Vamos a colocarle allí es una variable doble, vamos a ponerle, ¿ok? Bien. Con esto creo que tenemos todo. No, nos falta respuesta, ¿ok? Vamos a pedir entonces respuesta igual a message box. Vamos a preguntarle, ¿hay datos? Coma, BB yes no, para utilizar la ventana de diálogo de la que tiene los dos botones de sí no. Y estamos listos, ¿ok? Bien, el siguiente sub es el sub repetición. ¿Qué va a tener el sub repetición?
el subrepetición, ya tenemos inicializada la variable fila, ya tenemos inicializada la variable respuesta. Entonces vamos a decir while respuesta igual a bb_yes. Es decir, mientras me contesten que sí hay más datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a lectura, o vamos a decir leer datos. Vamos a llamar a el proceso de cálculos y vamos a llamar a el reporte interno. ¿Ok? Y luego, para finalizar, vamos a decir de nuevo respuesta igual a message box hay más datos, coma, bb_yes no, coma, ciclo de repetición. Y vamos a decir fila igual a fila más 1 para que la fila se incremente en 1 y la próxima vez el próximo reporte salga en la fila siguiente. Cerramos el ciclo. Y cerramos entonces el subrepetición. Vamos a comenzar a desarrollar entonces los diferentes subinternos acá. Leer datos. ¿Qué hacemos en leer datos? En leer datos vamos a leer el nombre, el sexo y las horas, si son diurnas o nocturnas, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar nuestra lectura, ¿verdad? Vamos a, perdón, esto es subleer datos. Vamos a, entonces aquí, esto es lectura de datos de entrada. Entonces vamos a decir primero que nada nombre igual input box indique el nombre. Luego sexo igual input box indique el sexo, entre paréntesis F o M. Luego HD igual input box horas diurnas. HN igual input box horas nocturnas. Y luego, y ya, con eso tenemos todos los datos, ¿verdad? Bien, ahora vamos al subcálculos. Aquí vamos a calcular el salario y los contadores y acumuladores, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Vamos en primer lugar a validar cómo es el procedimiento para los cálculos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que las horas diurnas valen 1.500, las horas nocturnas valen 2.000. Tenemos que saber cuántas horas diurnas y cuántas horas nocturnas hizo el empleado para entonces poder calcular su salario. Su salario sería la cantidad de horas diurnas por 1.500 más la cantidad de horas nocturnas por 2.000, ¿verdad? Y luego comenzamos entonces a hacer el resto de los cálculos. Entonces vamos a calcular el salario como HD por 1.500 más HN por 2.000. ¿Ok?
Vamos a decir aquí, cálculo del salario. Ok, y ahora vamos a actualizar contadores y acumuladores. ¿Qué tenemos? Tenemos que calcular, vamos a ver por acá, tenemos la cantidad de empleadas y empleados. Para esto debo preguntar por el sexo, ¿verdad? La cantidad de horas diurnas y cantidad de horas nocturnas son dos acumuladores que no dependen de ninguna condición, sencillamente calcularlos. Los promedios de salario por cada sexo, allí sí tengo entonces que calcular el acumulado del salario, por lo tanto me puedo aprovechar de la decisión que se refiere a cantidad de empleadas y empleados, porque allí voy a preguntar por el sexo, aprovecho de acumular el salario. Y esto es otro ciclo distinto, ¿verdad? Vamos entonces a desarrollar. Comenzamos diciendo if sexo igual a F, then, entonces vamos a tener un con F igual con F más 1. Y vamos a tener un acum SF igual a acum SF más el salario. ¿Ok? Else con M igual a con M más 1. Por acá hay un error, vamos a colocar aquí un más. Y el acum SM igual a acum SM, que es el acumulario de salario masculino, más el salario. ¿Ok? En if. Luego vamos a revisar las horas nocturnas y diurnas. Entonces, el acum HD, que era como se llamaba nuestro... CHD y CHN. CHD igual a CHD más HD y CHN igual a CHN más HN. Es decir, aquí estoy acumulando las horas diurnas, las horas nocturnas totales. ¿Ok? Acumular las horas según su tipo. Luego vamos a necesitar, ya tenemos el acumulador de salario, ya tenemos el contador y ahora vamos a determinar si es el menor. ¿Ok? Entonces vamos a preguntar si el que nosotros tomamos como patrón, que es menor S, que lo inicializamos en un valor grande, si ese menor S es menor que el salario, entonces eso significa que tenemos que cambiarlo. Tenemos que decir que menor S es el nuevo salario, que el nombre M es igual al nombre y que el sexo M, creo que lo habíamos llamado, el sexo M es igual al sexo. ¿Ok? Y en if. ¿Ok? De esta manera actualizamos entonces el menor salario para calcular y tener entonces el menor salario ya acumulado. Con esto entonces tendríamos todo calculado. Pasamos al subreporte interno. En donde vamos a reportar, vamos a decir with sheets datos. Vamos a verificar si la hoja se llama datos con mayúscula. Vamos a cambiar a mayúsculas. Recuérdense que debemos ser cuidadosos con estas cosas. Y vamos a empezar entonces cells
fila, coma 1, igual a nom, punto cells, fila, coma 2, igual a sexo, punto cells, fila, coma 3, igual a HD, punto cells, fila, coma 4, igual a HN, y punto cells, fila, coma 5, igual a salario. Ok, cerramos el quiz y estamos listos, ¿verdad? Porque entonces el fila más 1 se hizo por acá arriba, ¿verdad? Acá, y eso me va a permitir, y se actualiza la respuesta, ¿verdad? Salimos del ciclo y volvemos a leer datos, a calcular, etc. Ya con eso tenemos la repetición. Nos faltaría entonces solamente de acá arriba, ¿verdad? El reporte final. El subreporte final. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el reporte final? En el reporte final no vamos más que a rellenar lo que escribimos aquí en salida. Entonces vamos a ir tomando la cantidad de empleados y empleadas. Todos están en la columna 5, en la columna E, y empleados y empleadas están en la 4 y la 5. Entonces vamos a decir también por aquí, with sheets, salida. Vamos a decir punto cells 4.5. Le vamos a asignar. Vamos a ver cómo es que se llamaban. Se llamaban con F y con M. Ok, con F y punto cells 5,5 igual con M. Ok, vamos al reporte y tenemos entonces 7 y 8 las horas diurnas y nocturnas, los acumuladores. Entonces, punto cells 7,5 igual a CHD, un error, igual, y punto cells 8,5 igual a CHN. Luego nos falta los promedios de salario femenino y masculino, para lo cual tenemos que calcularlos, ¿verdad? Entonces vamos a decir if con F mayor que 0, then prom F, vamos a ver cómo se llama, prom F y prom M, ¿verdad? Entonces prom F es igual a C al acum SF y acum SM, al acum SF entre cont F y else from F igual 0. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto para evitar la división entre 0. ¿Ok? Porque si no hubo empleados femeninos, el contador F0, si calculamos el promedio directamente, pues nos va a dar un error. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar por aquí, pero lo vamos a hacer con el con M, from M, a con M, a con M, from M, ¿verdad? Exactamente lo mismo para él. Y luego entonces vamos a reportar. Vamos a reportar en las filas 10 y 11, 10,5, vamos a reportar el prom F, y en la celda 11,5 vamos a reportar el prom M. Luego vamos a reportar el nombre, el sexo y el menor salario en las 13, 14 y 15. Nom M,
sexo M y menor S. Ok, y allí tenemos entonces listo vamos a hacer por acá un end with, y tenemos listo entonces el reporte final. Se reportan todas las variables de salida. Ok. Y este es, se reportan los datos calculados en el ciclo de repetición. Ok. Vamos entonces a guardar, que no lo habíamos hecho, guardar como. Vamos a decir que eso se llama ejercicio, grabación, repetición, que es como lo he llamado. Libro Excel habilitado para macros, no se les olvide. Y decimos guardar, ¿ok? Ya yo lo había guardado una vez, sí. Y nos vamos un momento por acá. Vamos a crear en la hoja del enunciado, vamos a crear un botón. Vamos a insertar una forma por acá. Y le vamos a colocar inicio. Y le vamos a decir que le asociamos el macro que se llama principal. ¿Ok? Bien. Vamos a revisar por aquí en depuración, compilar, para ver si tenemos datos. No se ha definido la variable. Vamos a ver cómo fue que se definió la variable. Un error por aquí. Es nombre M. Entonces, para hacer más fácil, vamos a poner nom M aquí. Y aquí arriba nom M, porque toda la parte anterior la habíamos hecho así. Compilamos de nuevo, ya no me da ningún error, significa que aparentemente todo debería estar bien, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a nuestra hoja inicial, ya guardamos. Una recomendación para todos, nunca, nunca, nunca ejecuten el programa sin guardar, ¿ok? Guarden el programa porque si ejecutan y se les queda en un ciclo infinito o tienen un error fatal, pierden todo lo que hicieron, ¿ok? En cambio, si se quedan en ciclo infinito o error fatal y tienen que detener Excel, siempre van a poder recuperar aquello que hayan guardado. Entonces, por favor, siempre, siempre no se les olvide guardar antes de ejecutar, ¿ok? Nunca ejecuten programas parciales, porque eso les genera errores, es decir, hay muchos que tienen la costumbre de ejecutar, hacen un pedacito, ejecutan, hacen un pedacito, ejecutan. No, traten de hacer su programa y después ejecutan, porque cuando ustedes ejecutan pedacitos sueltos, a veces las cosas no están completas, se generan errores que no, realmente no son errores, sino que no está terminado el programa. Entonces se enredan, se ponen nerviosos, etcétera, y no tiene ningún sentido, ¿ok? Así que traten de hacer el programa y luego ejecutan. Vamos a ver. Ok, ¿hay datos? Sí. Indica el nombre Pedro, masculino, horas diurnas 5, horas nocturnas 3, y ya. ¿Hay más datos? Sí. Indica el nombre María, femenino, horas diurnas 8, horas nocturnas 0. ¿Hay más datos? Sí. Indica el nombre Juan, indica el sexo masculino, horas diurnas 8, horas nocturnas 2. Sí. Luis, masculino, horas diurnas 6, horas nocturnas 6. Sí. Carlos, masculino, horas diurnas 8, horas nocturnas 3, y no hay más datos, ¿ok?
Nos vamos a la hoja de cálculo, allí tenemos entonces, vamos a aumentar un poquito para que vean, allí tenemos entonces a Pedro, masculino, 5 y 3, el cálculo es este, María, femenino, 8, 0, y allí están los datos que fuimos dando y el cálculo del salario. En la salida deberíamos tener, tenemos por aquí un error, vamos a ver qué pasó allí. Empleados, empleadas, 1 y 4, vamos a ver si es verdad. Hay un femenino y 4 masculinos, ¿cierto? Las horas diurnas 35 y 14 están sumadas allí. El femenino, los promedios de salario 12.000 y 17.125. Y aquí tenemos un error. Vamos a ver qué pasó. Las celdas 13, 14 y 15. Vamos a revisar a ver qué es lo que nos está pasando por allí. ¿Ok? Vamos a ver si es que utilicé los nombres mal. M, sexo M, menor S. Vamos a ver. Si menor S es menor que el salario. No, estamos haciéndolo al revés. Salario es menor que menor S. Lo que tenemos que hacer es comparar si el salario que estamos viendo ahora es más pequeño que lo que nosotros teníamos. Por eso fue que le puse un valor tan grande. Disculpen, allí lo hice al revés. Le puse un valor grande para que ya desde la primera vez este salario sea menor que ese valor y cambiemos entonces, ¿ok? Entonces vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a borrar estos datos acá. Vamos a borrar estos datos acá. Y vamos entonces a volver a ejecutarlo rápidamente. Indica el nombre Pedro. Indica el sexo masculino. Horas diurnas 6, 3. Sí. Rosa. Femenino. 8, 0. Sí. Luis. Masculino. 8, 4. Sí, José, masculino, 7, 5, sí, Lola, femenino, 6, 2, y no hay más, ¿ok? Bien, esta vez tenemos 3 masculinos, 2 femeninos, aquí tenemos los cálculos, 3 masculinos, 3 femeninos. Aquí lo escribimos al revés. Esto es los femeninos, esto es empleadas. No es error del programa, es que yo lo puse aquí mal, ¿ok? Esto es empleados. 3 y 2. Horas diurnas 35 y 14. Nocturnas 14. Femenino, este es el promedio, Quien tiene el menor salario, 12.000, rosa, femenino, ¿ok? Entonces, allí tienen el resultado. Cosas importantes entonces que tenemos que tener en cuenta. Ciclo de primero que nada, bueno, trabajar en módulos, ¿ok? Trabajar en módulos, ya desde la segunda unidad ustedes saben trabajar en módulos, tienen que hacerlo de esa manera, ¿ok? No acepto, no me gusta, no es eficiente y sobre todo, no es solo porque no me guste, porque no es eficiente, sino porque tienen que aprender a trabajar modularmente, porque si no, la próxima unidad, que son los formularios, les va a ser prácticamente imposible hacerlos, se van a enredar muchísimo, les va a costar muchísimo si no vienen ya trabajando por módulos, porque cuando empecemos a trabajar con formularios, va a ser prácticamente imposible manejarnos sin módulos, ¿ok? Así que revisen los ejercicios que están en la plataforma, vean la manera como hicimos este ejercicio y van a ver que es totalmente sencillo hacerlo de esta manera y es mucho más ordenado y mucho más fácil de seguir, ¿ok? Aquí tienen el ejercicio se los voy a colocar en este ejercicio en la plataforma para que lo tengan, ¿ok? Junto con los videos de esta clase para que puedan atender. Bien, muchísimas gracias, espero que les sirva este ejercicio de repaso.
Mañana, si puedo, trato de grabarles otro. ¿Ok? Buenas noches a todos.